Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Profe, buenas noches. Gisela Ortiz para Tigo Sports. ¿Qué se puede decir sobre este compromiso en sí, el resultado por sobre todo, que Trinidense necesitaba ganar en su casa, pero lastimosamente no se pudo, profe? Buenas noches. Bueno, yo creo que no fue un buen partido nuestro. De igual manera no es que 2 de mayo fue superior a nosotros, pero hay que ser autocrítico también, reconocer de que no entramos bien, nos hacen un gol a los 1 minuto y algo. Después en el segundo tiempo creo que mejoramos, tuvimos ocasiones, empatamos, volvimos a tener ocasiones para hacer el segundo, y creo que en nuestro mejor momento nuevamente viene un gol lastimosamente, ¿verdad? Y después, bueno, buscamos, pero no encontramos el juego, lo que habíamos planificado, y pagamos caro nuevamente los errores. Buenas noches, profesor, en directo para ABC Carinal. Me imagino que obviamente con bronca, segunda caída consecutiva, dio la sensación de que se repitieron unas cosas de lo que sucedió contra Luqueño, comenzar temprano abajo del marcador, empatar y no poder sostener ese empate. ¿Por qué crees que está sucediendo, profe, en esos últimos partidos a Trinidense? Bueno, yo creo que hicimos el gol en nuestro mejor momento, un error puntual que fue lo de Zamudio, no viene el segundo gol, lastimosamente, ¿verdad? El fútbol es de errores, nosotros estamos pagando caro los errores y tampoco nos estamos siendo contundentes, ¿verdad? Porque tenemos ocasiones y no estamos haciendo. Entonces el fútbol se gana con goles, la parte emocional juega mucho también, entonces yo creo que por ese lado va lo que se está repitiendo, ¿verdad? No estamos desesperando de por ahí en querer salvar y entramos en ese error individual que estamos pagando caro. Profe, consultarle hoy del porqué del cambio de esquema del equipo. Estaba en el banco Fernando Romero, quien hacía dupla con Clementino, y Lucas González, que hoy ingresó. Consultarle el cambio. Bueno, el cambio fue obligatorio lo de Laucha, ¿verdad? Porque estaba con 5 amarillas. La siguiente fecha la vamos a tener nuevamente. Tratamos de buscar un poquito más de juego con Beto por derecha, y bueno, después tuvimos que modificar nuevamente por la situación de la amarilla de Lucas y volver a sostener también por ahí que estábamos sufriendo de ese lado, que tratamos de corregir. De igual manera volvimos a sufrir porque el gol viene de ese lado. Y lo de Ferpa por buscar otra alternativa con Nico, que salga un poquito más por fuera, que no es tanto de jugar por el centro, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta los centrales también de 2 de mayo, ¿verdad? Entonces más bien fue por eso las modificaciones, uno obligado y bueno, 2 después buscando otras alternativas también para nosotros. Finalmente, profesor, falta 3 fechas para culminar este campeonato. No sé si es oportuno mencionar un poco el balance de lo que dejó este equipo. ¿Qué te pareció el desempeño hasta el momento del equipo en este torneo? Bueno, yo creo que en líneas generales bien, ¿verdad? Pero necesitamos sumar realmente, faltan 9 puntos en juego, donde ahí vamos a ver al término si sirvió o no sirvió, ¿verdad? Porque el fútbol tenés que tener resultados también, el objetivo que tenemos de pasar la barrera 30, hoy nos estamos frenando, ¿verdad? Lastimosamente con los equipos por ahí que venían debajo, ¿verdad? Como habíamos hablado con los jugadores. Con San Lorenzo habíamos ganado ese partido y volvimos a caer nuevamente contra el Luque 2 de mayo, entonces son cositas o detalles que necesitamos mejorar, necesitamos plasmar con resultados todo el esfuerzo, porque si no es muy difícil, faltando estas 3 fechas, si no pasamos esa barrera no va a ser buena tampoco el balance, ¿verdad? Entonces depende mucho de los puntos, ¿verdad? Los puntos tenemos que cerrar, tenemos que ganar la próxima fecha, entonces tenemos que trabajar para mejorar y pasar esta barrera, y ahí vamos a decir, bueno, fue bueno o más o menos o fue malo, ¿verdad? Entonces hay que esperar estos 9 puntos y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Damos por finalizada la conferencia, muchas gracias a todos.